El día de hoy se acaba de estrenar la segunda generación de la emblemática Sony A1. Esta cámara nos entrega la fusión en alta resolución, velocidad y además inteligencia artificial. Si quieres saber más de esta cámara, continúa viendo este video. La Sony A1, como dije anteriormente, mezcla la resolución, la velocidad y además cuenta con una unidad de inteligencia artificial que hace que esta cámara tenga nuevas funciones que mejoren su comportamiento. Esta cámara ofrece todo lo que los profesionales necesitan para obtener una mayor tasa de éxito en la captura de sus momentos, ya sea en fotografía y video, ya que mezcla todas estas opciones logrando un autoenfoque preciso, veloz y además que sabe predecir quizás movimientos de los sujetos, entre otras cosas que ya les voy a ir contando. Dejando la introducción de lado, les voy a comentar las características principales que destaco de esta cámara, partiendo por el procesador y el sensor, o sea, el corazón de la cámara. Esta cámara cuenta con un sensor CMOS Exmor RS de 50,1 megapíxeles y además un procesador potente que es el Bions XR. La mezcla de estos dos componentes hacen capaz de que esta cámara sea capaz de procesar video 8K, ráfagas de foto RAW a 30 fps, entre otras muchas más cualidades. Esta cámara, a diferencia de la Mark I, ha sido optimizada en cuanto al rendimiento del ISO. Ahora el ISO en ISOs medios o altos debería generar menor grano que la versión anterior. En cuanto a la estabilidad de esta cámara, el estabilizador mecánico del sensor, el que nos entrega esta imagen estable ya sea en video y fotografía, ha sido mejorada en comparación con la versión anterior. Ahora tenemos que esta cámara tiene una compensación central de 8,5 pasos y una compensación periférica de 7 pasos en cuanto a la estabilidad del estabilizador mecánico. Un componente nuevo en cuanto a hardware que tiene esta cámara, a diferencia de la Mark I, es que cuenta con la unidad de procesamiento de inteligencia artificial. Esto nos entregará que las funciones que ya venían incorporadas hayan mejorado, como el autofoco, entre otras cosas, y además nos entrega funciones nuevas que funcionan con la inteligencia artificial, como por ejemplo, mejorar el reconocimiento de sujetos tanto en su tamaño y velocidad de movimiento. Es capaz de reconocer o predecir los movimientos de un cuerpo humano, ya sea es capaz como de reconocer el esqueleto, por decirlo, y a la vez la cabeza. Esto hace que el autoenfoque sea un poco más predictivo y más preciso. Esto quiere decir que esta cámara cuenta con un autoenfoque con reconocimiento en tiempo real mucho más avanzado y preciso. En cuanto al reconocimiento del autoenfoque en el ojo humano, ha mejorado un 30% comparada con la Mark I. Gracias a esto de la inteligencia artificial, esta cámara es capaz de reconocer distintos tipos de sujetos en cuanto al autoenfoque, por ejemplo, aves, insectos, aviones, trenes, autos, etc. Además, comparada con la Mark I, el reconocimiento de aves ha mejorado en su precisión y en velocidad en un 50%. También mejora el reconocimiento de sujetos que están muy lejos o son muy pequeños, va a ser mucho más preciso. Además, si tenemos un personaje a contraluz o que tiene el rostro muy oscuro, va a ser mucho más preciso el autoenfoque, es capaz de enfocar en el ojo incluso estando con el rostro oscuro. En cuanto al diseño de esta cámara, a diferencia de la Mark I, tenemos un monitor multiángulo con 4 ejes, nos permite realizar este movimiento y además retirar la tapa para tener otro eje más. El visor de esta cámara es de muy alta resolución, el mismo de la A9 III, pero tenemos una novedad, que tenemos incorporado 2 oculares. En este caso tenemos este que es nuevo, que es más grande, nos permite mejor que nos entre la luz. Se los voy a mostrar. Acá está. Tenemos una empuñadura y botones mucho más ergonómicos, se siente más firme al sujetarla. Por ejemplo, acá también tenemos un botón nuevo que puede servir, por ejemplo, para asignarlo para disparo de ráfaga. En caso de que estemos tomando fotos y de repente veamos algo que se mueve muy rápido, podríamos apretar este botoncito para hacer un disparo en ráfaga cuando lo necesitemos. En cuanto al almacenamiento de esta cámara, contamos con 2 ranuras multi-slot. Podemos meter tarjetas CF Express tipo A y también tarjetas SD. Otra cosa que me parece interesante destacar es que tenemos 2 opciones de accesibilidad. La primera es el lector de pantalla. Básicamente la cámara va a hablar, te va a leer y dictar los menús por los cuales te vas deslizando. Y además trae otra opción de accesibilidad que es aumentar la pantalla. Básicamente permite agrandar las gráficas y los textos para tener una mejor visión del menú. Junto a la cámara se incorpora este cargador doble, que además de ser doble, es un cargador rápido que ocupa tipo C. Nos permite cargar 2 baterías de las FZ100 en solamente 155 minutos.
Acá tenemos las dos cámaras, la versión 2 y la versión 1. Las únicas diferencias en cuanto al diseño son el tema de que es un poco más robusto el mango para sujetar la cámara y además que tenemos un monitor multiángulo y un nuevo botón que es el que está acá, que es el C5. El resto es todo igual, los dial de exposición, los dial para cambiar los modos de video a foto o cambiar el modo de disparo a ráfaga, etcétera, es todo igual. Veamos ahora las características orientadas a video. Esta cámara es capaz de grabar en video 8K, 24 y 30 fps con un sobremuestreo del 8,6K. Además graba el 8K en códex XAVC-HS 422 a 10 bits. Quiere decir que es un H265 que además te permite personalizar el bitrate llegando a un máximo de 520 megas. En cuanto a la resolución 4K, alcanza hasta los 120 fps aplicando un pequeño recorte del 10%. Ahora, si grabas en 4K en modo Super 35mm, o sea APS-C, vas a lograr un 4K con un sobremuestreo del 5,8K, con lectura completa de píxeles y sin pixel binning. Un pequeño detalle que debo mencionar es que cuando grabas en 4K 120 y en 8K 24 y 30 fps, la opción de APS-C Super 35 queda deshabilitada, así que vas a tener que sí o sí trabajar con lentes full frame. Por otro lado, tenemos otra limitancia que es la salida HDMI, que se limita a 420 8 bits. A diferencia de su antecesora, esta cámara cuenta con la opción de importar LUTs, tanto para previsualizar como para grabar con el LUTs. Esta opción siempre he dicho que debería ser una opción que incorporen todas las cámaras, ya que nos permitirá trabajar con nuestros propios LUTs y así lograr quizás un flujo más amigable al momento de grabar y al momento de postproducir. Como ya había mencionado, gracias a la unidad de procesamiento de inteligencia artificial, ahora tanto en fotografía como video podrás utilizar el reconocimiento del autoenfoque tanto en humanos, animal o ave, insectos, autos o trenes o incluso aviones. Una novedad que incorpora esta cámara a diferencia de otras es que tenemos un modo automático en cuanto al reconocimiento de personas, sujetos o animales. Es que trae el modo automático que nos permitirá que la cámara sepa detectar lo que estamos grabando. Podrá ser capaz de detectar que está grabando una persona y enfocar al ojo de esta persona y quizás grabar un perro y que detecte que es un perro y asimismo con los demás objetos o sujetos. Además de que esta cámara tenga un excelente estabilizador mecánico, cuenta con el modo digital de estabilización activo dinámico que ofrece un 20% más de estabilidad comparado con el modo activo. Otras herramientas interesantes que están gracias a la unidad de procesamiento de inteligencia artificial son el estabilizador de encuadre, que básicamente te ayuda a tener un encuadre. Por ejemplo, si tú pones al personaje al centro, la cámara te va a ayudar a encuadrar esto para que siempre se mantenga al centro del personaje o donde tú quieras ubicarlo. También tenemos el encuadre automático. Este es una herramienta que te permite realizar un encuadre. Por ejemplo, tienes al personaje, le das clic y la cámara va a hacer un crop y te va a hacer seguimiento del personaje y va a parecer que la cámara está operada por un operador, pero básicamente es un recorte que aplica y además un seguimiento al personaje. Tenemos la herramienta Focus Maps, que básicamente nos permite saber qué es lo que estamos enfocando de una manera más fácil y visual. Tenemos la herramienta de piel suave, que como lo dice, te permite agregar una suavidad en la piel con distinta intensidad. Y también tenemos otras herramientas como el temporizador para video, que básicamente es agregar un temporizador para que tú puedas apretar y tener 3 segundos para que después empiece a grabar la cámara. Y esas son algunas de las tantas herramientas nuevas que incorpora esta cámara. Esta cámara nos permite hacer streaming de dos formas. La primera es mediante el cable USB directo a un ordenador y te entregará una resolución de 4K hasta 30 fps. No tienes que instalar ningún driver, nada. Simplemente conectas tu cámara al ordenador y la detectará como una webcam. La otra opción es directamente desde la cámara mediante el Wi-Fi y esto lo recepciona algún sitio o sistema que te permita protocolo RTMP, RTMPS o SRT. Otra opción que incorpora esta cámara, que muchos ya pueden conocer de otras, es la compensación a la respiración del lente. Esta opción básicamente nos permite tener una imagen más limpia. La respiración del lente es un efecto que se ocasiona cuando estamos trabajando con el cambio de foco, y puede ser de un personaje que está en el fondo a uno que está en primer plano. Al hacer este cambio de foco se genera como un pequeño zoom en la imagen. Entonces esta opción te permite eliminar ese zoom para que el cambio de foco sea más limpio. Algo que me parece interesante es que ahora podemos sacar frames o pantallazos directamente desde la cámara. Esto gracias a los marcadores. Simplemente cuando estés grabando o reproduciendo un video puedes agregar un marcador y este te va a permitir retirar este pantallazo o este frame de ese video.
En 4K podrás hacer pantallazos o frames con una resolución de 8,3 megapíxeles y en 8K podrás hacer frames con una resolución de 33,2 megapíxeles. Esto puede ser en JPG o en HEIC. Vamos ahora a las características que yo más destaco en cuanto a fotografía, partiendo por el formato RAW. Tenemos un RAW que es personalizable, donde podemos seleccionar distintos tipos de RAW con distintos tipos de compresiones. Esto nos servirá para tener un flujo de trabajo quizás un poco más rápido. Al igual que la Mark I, esta cámara alcanza los 30 fps o 30 disparos en formato RAW. La diferencia es que el autoenfoque va a ser mucho más preciso gracias a que contamos con una unidad de procesamiento de inteligencia artificial que mejora el autoenfoque en cuanto a la velocidad y precisión. Además, esta cámara es capaz de disparar hasta 153 fotografías de corrido en formato RAW compreso. Todo esto sin blackout. Como ya sabemos, esta cámara cuenta con un autoenfoque potente y preciso. Cuenta con 759 puntos de detección de fase para fotografía, que además cubren aproximadamente el 92% de la imagen. En cuanto a la sincronización con los flash, tenemos que esta cámara logra sincronizar en velocidades de obturación de 1 partido en 400 y además 1 partido en 500 en modo APS-C Super 35 mm. Yo no soy mucho de disparar fotografías, pero algo que me llamó la atención y que encuentro interesante es que trae opciones de RAW compuesto, trae dos ajustes nuevos. Una es la toma con ajuste de reducción de ruido. Esta opción lo que hace es que nos permite seleccionar si queremos disparar entre 4 hasta 32 fotografías en RAW, las cuales se van a mezclar luego con el software de Sony y nos permite obtener una imagen libre de ruido. Inclusive, si tú disparas en 12800, puedes comparar una imagen disparada de forma normal contra una imagen en este modo de ajuste de reducción de ruido, quien va a mezclar todas estas fotografías y va a quedar totalmente libre de ruido. La segunda opción de RAW compuesto es la del Pixel Shift Multi-Shooting. Esta opción básicamente te permite disparar de 4 a 16 fotografías en RAW que luego tú las puedes unir para lograr una fotografía de una resolución brutal. Para poder trabajar y editar estos RAW compuestos, o sea, unir todas estas fotografías, debes utilizar el software de computador Imagine Edge. Una opción que viene heredada de la Sony A9 III es el Pre-Capture. Esta opción básicamente lo que hace es que la cámara va a ir grabando un buffer de imágenes antes de que tú dispares tu fotografía. Entonces, ¿qué sucede? Por ejemplo, si vas a fotografiar un pájaro que está posado y justo cuando tú tomas la fotografía él ya había volado, se había ido de este lugar, vas a tener el beneficio de que el Pre-Capture quizás capturó de los momentos anteriores a tú haber presionado el botón de obturación. Entonces ahí podrás tener quizás este vuelo del pájaro. Entonces te puede servir para salvar esos momentos que no lograste capturar porque quizás te atrasaste en presionar el botón del obturador. Otra opción interesante es el disparo continuo Speed Boost. Básicamente es una función donde tú puedes designar un botón para acceder rápidamente al disparo de ráfaga veloz. Por ejemplo, si estás disparando en foto single, quizá una sesión de lo que sea, y de repente te das cuenta que necesitas acceder rápidamente al disparo de fotorráfaga para no perderte algún momento. Entonces, gracias a este botón con Speed Boost podrás disparar ráfaga sin necesidad de entrar al menú y configurarlo. Esta cámara incorpora dos nuevas áreas de enfoque. Tenemos la área XL que te permitirá seleccionar dónde enfocar en un tamaño XL y además en un tamaño XS. Por ejemplo, si estás fotografiando un insecto muy pequeño, podrías utilizar esta área de enfoque XS para ubicar dónde quieres que enfoque la cámara. En cuanto a conectividad, contamos con Wi-Fi 802.11 AC 2x2 MIMO integrado. También contamos con USB 3.2 generación 2, Super Speed USB que alcanza los 10 GB. Y además cuenta con un puerto para conectar un cable LAN. Algo que me parece interesante es que esta cámara cuenta con un micrófono dedicado para utilizarlo de Voice Memo. Esto quiere decir que podemos utilizar este micrófono como notas de voz. Específicamente puede ser utilizado, por ejemplo, para una sesión de fotos. Imaginemos que tenemos una sesión de fotos y el cliente te dice que te gustó tal foto. Podríamos dejar una nota de voz diciendo, me gustó esta foto, pero quizá hay que corregir un detalle que se ve ahí. Ahora vamos a poner a prueba la Sony A1 Mark II. Primero vamos a grabar un videoclip de unas personas que realizan la danza del león y ahí voy a poner a prueba el video 8K y el comportamiento del autoenfoque.
Ahora voy a poner a prueba esta cámara en cuanto a fotografía. Voy a tomar un par de fotografías a los chicos que hacen las artes marciales y la danza del león. Hemos llegado al final de este video. Espero que te haya servido para conocer en más profundidad esta nueva Sony A1 Mark II. Como pudieron ver, es una especie de mega híbrido que sacó Sony, en la que combinamos muchas características de fotografía y video. Por ejemplo, ya sabemos que tenemos fotografía de 50,1 megapíxeles y tenemos video 8K 422 10 bits, o sea, algo muy potente. Y ahora que le sumen en la inteligencia artificial, nos da ya una mega híbrida en todo sentido, con un enfoque mucho más avanzado, mucho más tecnológico, porque es capaz de predecir movimientos, hacer la lectura del cuerpo humano y reconocer muchos más sujetos u objetos. Así que para la gente que busca una cámara que logre todo, fotografía y video, pero en una excelencia, por decirlo, creo que esta es la cámara indicada. Si tienes más dudas o consultas, puedes escribir debajo de este video, dejar tu comentario o escribirme en mis distintas redes sociales. Nos vemos en un siguiente video.